Para la instalación del paquete XAMPP, buscamos en nuestro navegador XAMPP, entramos a la página oficial de Apache y le damos a descargar. Una vez instalado el paquete XAMPP, descargado e instalado esto, vamos a darle a Start en Apache y MySQL, que son los que vamos a usar durante el programa. Para obtener el entorno de desarrollo integrado NetBeans, lo primero que hay que hacer es obtener Java en la página oficial de Oracle. Podemos descargar la última versión, en mi caso ya la tengo descargada. Procedemos a hacer todos los pasos de la instalación y ya podríamos instalar el NetBeans. Ahí buscamos la versión que nos parezca adecuada. En mi caso también tengo ya instalada el NetBeans, el 8.2. Para la creación de nuestro primer proyecto en PHP, clicamos al botón de Nuevo proyecto, buscamos la carpeta PHP y seleccionamos una aplicación PHP. Ponemos un nombre adecuado, primer proyecto, y verificamos que sea la última versión. Siguiente, luego aquí verificamos que sea un local website. Siguiente también, siguiente, finalizar. Entonces en el proyecto nos están pidiendo que escribamos nuestro nombre y el nombre del programa que estamos cursando. Para eso nos ubicamos dentro de la etiqueta de PHP y con la función echo, dentro de unas comillas dobles, vamos a escribir el texto, en este caso mi nombre. Finalizamos en punto y coma, otro echo para escribir el nombre del programa, y otra vez punto y coma. Cortamos y ejecutamos, pero vemos que queda pegado todo en la misma línea. Para esto podemos usar una etiqueta de HTML llamada line break para poder hacer un salto de línea.